Porque después Pablo mismo, hermano, Pablo mismo menciona en otro capítulo de 1 Timoteo 1, capítulo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si se fija, hermano, la expresión de lo que estábamos leyendo ahorita en Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor, hermano, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que no le estorbó al Señor que nuestro pecado, hermano, le iba a ser un estorbo para morir por nosotros, sino que al contrario, ese amor es el que cubre multitud de esos pecados, hermano, de los cuales nosotros, hermano, vivíamos así. Y que ahora por su amor, por su gracia, por su misericordia, hermano, Él mostró su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo muere por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo Jesús, seremos salvos de la ira, hermano, de la ira de Dios. Porque cuando venga la ira de Dios, hermano, para los hijos de desobediencia, para aquellos que todavía viven en pecado, andan en pecado, hermano, dice que será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Llorará el hombre, hermano, en aquel día, el día del juicio, hermano, llorará, sufrirá. Y aunque llore, hermano, y todo, no va a encontrar la salvación. Por eso ahora que estamos todavía en vida, en Timoteo 1.15, vuelvo a 1.15 de Timoteo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, hermano. De los cuales yo soy el primero, hermano. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí el primero de todo su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, hermano, porque si no hubiera sido la mano de Dios, la misericordia de Dios, nosotros no estuviéramos aquí en este lugar. Amén, amén. Y no lo digo, hermano, de solamente estar en nuestra presencia humana, hermano, en este lugar, o nuestro cuerpo físico, sino estoy hablando de algo más, hermano, de algo espiritual, de lo cual fuimos lavados con la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas, hermano, para honra y gloria de su bendito nombre. Gloria a Dios. Y que así como fuimos recibidos misericordia por nuestro Señor Jesucristo, mostrásemos en nosotros, hermano, su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, hermano. O sea, es algo tan tremendo, hermano, que la oportunidad que Dios nos está dando a los hijos de Dios, hermano, en nuestra vida, de ser salvos, no solamente es decir ya soy salvo y ya puedo entrar al reino de los cielos, o venir y cantar, o alabar, o tocar, o predicar, no, hermano, sino lo que está diciendo aquí, hermano, que es para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna, hermano, sino que nosotros debemos dar testimonio. Por eso dice para ejemplo, para testimonio de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y para que crean los demás, hermano, para los que creen los demás, necesitan creer en la palabra, recibir la palabra, como decía el versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra debe ser digna, hermano. Esta palabra, hermano, es un privilegio tenerla en nuestra vida. No es de cualquiera, hermano. No es de cualquiera el que tenga que recibir la palabra del Señor. Porque una cosa es oír. Una cosa es oír, hermano, la palabra.
Una cosa es tener oídos y oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debe de permanecer fiel en nuestra vida, hermano. Debe permanecer fiel en nosotros. Y para que permanezca fiel en la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Porque si la palabra de Dios no permanece en nosotros, hermano, fiel, entonces nosotros no somos fiel para recibirla y no vamos a dar fruto, del fruto hermoso, hermano, del fruto precioso, del cual es el que el Señor nos está mostrando, hermano. Que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fíjense el versículo 14, ahí mismo donde estamos en 1 Timoteo 1:14, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ese amor, hermano, es el que leíamos nosotros en Romanos, hermano. Más Dios muestra su amor para con nosotros, su misericordia la mostró, hermano, para con nosotros en abundancia. ¿Qué, hermano? Nos la mostró, hermano. Nos la dio a conocer. Del modo, hermano, fíjense, del modo de que cuando el Señor muestra su amor para con nosotros en abundancia, por su gracia, y ahí, hermano, cuando nosotros la recibimos, entonces ahí es donde recibimos ¿qué? La palabra de Dios fiel en nuestras vidas, hermano. Amén. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermano, que la palabra de Dios permanezca fiel en nuestras vidas, hermano. Permanezca, hermano, en abundancia. Permanezca, hermano, en libertad. Permanezca, hermano, con su presencia, con su Espíritu Santo sobre nosotros, hermano. A cada uno de los que estamos aquí, hermano, debemos de recibirla. Debemos recibirla, hermano. Es palabra fiel, digna de recibirla. Y tú debes de recibirla. Yo debo de recibir, hermano. Cada uno de nosotros debemos de recibirla, porque es fiel su palabra, hermano. Y lo que Dios ha prometido para ti y para mí, hermano, de que seremos salvos, es por su gracia, es por su amor, hermano, y no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Cristo Jesús, hermano. Nosotros debemos de ser, hermano, hombres que le demos toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y que podamos ser, hermano, ejemplo de los demás también, para que también los demás, hermanos, puedan un día convertirse, reconocer sus faltas, sus errores, su condición humana, su condición espiritual, de reconocer que necesitamos a Jesucristo, nuestro Señor, en nuestra vida, para ser diferentes, para poder encontrar la salvación de nuestra alma. Amén. Que Él es el único, hermano, el único Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermano. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor Jesucristo, hermano, por lo que Él es, hermano? Por lo tanto, al Rey de los siglos, hermano, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Qué tremendo, hermano. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros, hermano. ¿Y cuántos, hermano, como Pablo, reconocemos que lo somos? Porque lo somos, hermano. En parte somos pecadores, porque no somos perfectos. Y esa parte de nuestro pecado, hermano, es la que debemos de limpiar, de guardar, de cuidar, hermano, de estar limpiándola día con día, para que podamos ser nosotros, hermano, limpios delante de la presencia de Dios, como decíamos en temas pasados, hermano, que sin mancha y sin arruga, hermano, como una mujer ataviada, hermano, sin mancha, sin arruga, hermano, vestida de lino fino y resplandeciente. Amén. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, hermano, que recibamos la palabra,
que la recibamos, que entendamos, hermano, que por su amor y su misericordia Él murió por nosotros. Y yo lo decía anteriormente atrás, en temas atrás, hermano, que nosotros debemos de realmente reconocer y entender, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que hizo por nosotros en la cruz, que no es un cuento de hadas, que no es una historieta, hermano, no es una película de ciencia ficción, sino que realmente es verdad, hermano. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años en el pueblo de Israel, en Judea, hermano, allá en aquel lado, en Jerusalén. Allá murió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Murió en la cruz del Calvario, fue crucificado, le pusieron unos clavos en sus manos, hermano, y en sus pies, le pusieron una corona de espinas, y por amor de nosotros. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de creer. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe no se pone la fe en cualquier cosa, hermano. La fe no se adapta a cualquier cosa. Dice la Escritura, hermano, que el dueño de esa fe se llama Jesucristo nuestro Señor, como dice Hebreos capítulo 12, amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. El único que puede darnos fe, hermano, en lo que creemos es Jesucristo, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, amén. Todo lo demás, hermano, aunque la gente crea en otras cosas, es un engaño, es una mentira. La única fe, la única esperanza es en Jesucristo nuestro Señor, amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, hermano, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nosotros creemos en Jesucristo nuestro Señor, porque dice en Juan capítulo 4, versículo 24, hermano, dice que el Señor Jesucristo, hermano, o que el Espíritu de Dios, Dios es Espíritu, y el que le adora debe de adorar en el Espíritu y en verdad, amén. Y si Dios es Espíritu, no se ve, hermano, pero nosotros creemos que Jesucristo es Dios y que Dios es Espíritu, amén. Y que nosotros amamos a nuestro Señor Jesús, hermano, amamos a Dios, hermano, porque Él es nuestro Dios. Y lo que decía acá, vuelvo a repetir, hermano, lo que decía el versículo 17 del 1 Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único sabio y Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Y sabemos que Jesucristo, hermano, es Dios, amén. Y que Él murió por nosotros, hermano, que murió para justificar nuestros pecados, como dice el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos, lo que estamos leyendo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos, ¿qué dice? Gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios, hermano. Y la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo, amén. Porque esa es la gloria de Dios, hermano. Es lo que habla el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, hermano, que Él es la gloria de Dios. Es la gloria, hermano, de nuestro Dios. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde, hermano? En nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, hermano, amén, que Él nos ha dado en nuestra vida, hermano. Qué hermoso, hermano, porque realmente el Espíritu de Dios, hermano, es el que transforma nuestras vidas, el que cambia nuestros corazones, el que nos hace sentir diferentes. Cuando estamos tristes, el mismo Señor, hermano, nos da alegría, hermano.
cuando estamos afligidos, cuando nos ponemos en esa aflicción, tristeza, angustia, necesidad, el Espíritu de Dios, hermano, empieza a obrar, empieza a trabajar, empieza a moverse, hermano, de una manera tan especial, tan bonita, hermano, que en nuestra vida empieza a sentir, hermano, su presencia. El versículo 18 del capítulo 4 de Lucas, hermano, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los que pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, hermano. Qué tremendo es el Señor, hermano. El Señor hace todo eso, hermano, con su Espíritu. El Espíritu de Dios es el consolador. El Espíritu de Dios vino a consolar a su pueblo. Amén. Vino a consolar a su pueblo. Vino a consolar, hermano, a cada uno de aquellos, hermanos, que está triste, afligido, que está pasando un problema, una necesidad. Pero lo que Dios quiere, hermano, de nosotros es que creamos en su palabra, que creamos, hermano, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, hermano, que penetra, hermano, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, nos discierne los pensamientos de las intenciones de nuestro corazón, hermano. Esa palabra digna de ser recibida por todos, hermano. Esa palabra, hermano, es la palabra de Dios, hermano. Es la Escritura, es la Biblia, hermano. Esa palabra es la que trae vida y vida en abundancia a nuestra vida. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo he venido a dar vida y vida en abundancia, hermano. Y dice en Juan capítulo 7, versículo 38, hermano, dice que Él, hermano, el que cree en Él, el que cree en la Escritura, como dice la Escritura, hermano, como dice la palabra de Dios, dice: correrán de su interior ríos de ¿qué? De agua viva, hermano. Amén. Y debemos de creer. Porque cuando nosotros creemos en esa palabra, hermano, entonces reconocemos y entendemos, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, hermano, lo hermoso de poder entender. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo aún así, hermano, murió por nosotros, hermano. Y fue para justificarnos, fue para quitarnos, fue para destruir, hermano, todo pecado que nos ataba, hermano, para ser condenados. Amén. Porque esa paga de ese pecado, hermano, nos llevaba a la muerte, hermano. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. El versículo 22 de ahí mismo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación y como fin la vida eterna. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros creemos en su palabra y el pecado, hermano, Dios no lo perdona, entonces ahí entra, hermano, la justificación, la santificación de Dios, hermano. Justifica nuestros pecados y santifica, hermano, nuestra vida para vida eterna, hermano, para que un día al final de todo, hermano, seamos ¿qué? Salvos y eternos, hermano. Ahí en Romanos capítulo 3, hermano, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado, hermano, entienda, el pecado, lo que hizo el Señor Jesucristo, más Dios mostrando su amor para ti, para mí, ahí nos demuestra que Él vino a limpiarnos de nuestro pecado, el pecado que nos ataba, el pecado que nos tenía esclavos, el pecado que no nos dejaba ser libres. El pecado es la tristeza, la aflicción, la angustia, la necesidad de nuestra alma. Ese mismo pecado nos oprime porque es como una carga. Es un peso el que cargamos cuando el pecado está en nuestra vida, y ese pecado oprime nuestra mente, oprime nuestro corazón, oprime nuestra conciencia, oprime nuestra mentalidad, nuestras ideas. Pero para eso vino Cristo Jesús, para hacernos libres, hermano. Amén. Esa palabra fiel y digna de ser recibida por ti y por mí, hermano, fue para que Cristo Jesús, cuando vino al mundo, fue para que fuéramos salvos de nuestro pecado y limpiados de nuestro pecado.
Porque no había otro mediador entre Dios y los hombres, hermano, sino solamente Jesucristo nuestro Señor. Y ese mediador es el que iba a mediar entre tú y yo, hermano, entre nuestros pecados como abogado. Amén. Y por medio de él, hermano, ahora tenemos entrada al reino de los cielos, hermano, por el medio de Jesucristo nuestro Señor, hermano. Y estamos contentos, hermano, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Porque el amor de Dios, hermano, vuelvo a repetir, porque el amor de Dios, hermano, es más grande que cualquier cosa, hermano. El amor de Dios, hermano, es hermoso. El amor de Dios, hermano, es grande. Aleluya. Cierra sus ojos ahí donde está, hermano. Cierra sus ojos. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Grande es el amor de Dios, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.